Efectivamente hay una bestia que es semejante al leopardo, que es el imperio macedonio, griego macedonio, efectivamente. También dice que tiene boca como león, es decir, como la primera bestia. Es muy interesante porque la boca como león está hablando la soberbia de Nabucodonosor, porque león representa a Babilonia. Exactamente. Y la característica número uno de Nabucodonosor fue la soberbia. Era un tipo sumamente soberbio, a tal manera que Dios tuvo que humillarlo y mandarlo a vivir como las bestias salvajes. Y ese espíritu de soberbia, no hay cosa más terrible en esta vida que es una persona soberbia, porque el soberbio no acepta razones, no hay razonamiento para él. Él dice es así y no le importa quién se tenga que llevar. Entonces, esa otra parte que mencionaba, pero hablemos de la conquista que te decía Miguel sobre, en este momento se está oyendo muchísimo, pero muchísimo sobre esa palabra conquista en el ámbito religioso. Ya, eso es una realidad que tenemos que hacerle frente, porque eso es lo que está pasando actualmente con todos los movimientos de corte posmilenarista. Es decir, que enseñan que el reino es ahora, y como que el reino es ahora, eso así enseñan, lógicamente, pues la Iglesia asume la particularidad de Cristo, es decir, algo así como que Cristo está corporizado en la Iglesia, eso es lo que enseñan, y por lo tanto los cristianos tenemos la habilidad de conquistar las naciones, de cristianizar el planeta, de discipular a las naciones y de establecer, así mismo lo dicen, establecer el reino que lo establecerá evidentemente Jesucristo cuando vuelva en gloria, pero ellos enseñan que es la Iglesia la que establece el reino y lo está haciendo a través de esos grandes, entre comillas, grandes ungidos, como ellos les llaman, que por cierto la palabra nos dice en el Evangelio de Mateo 24 de que se levantarán falsos ungidos, ¿verdad? Falsos profetas y falsos ungidos o falsos cristos, que es lo mismo. Entonces, esto es lo que estamos ahora mismo entendiendo y viendo, y no nos tiene que asombrar porque la palabra de Dios nos lo enseña. Y esa conquista, hipotética conquista de las naciones, es el espíritu de soberbia, es el espíritu de ambición y de codicia que está moviendo yo diría que un amplio sector eclesial hoy en día, sobre todo de corte neopentecostal, insisto en eso, y que está creyendo en esas cosas, porque es un espíritu que emana del mismo falso profeta, del espíritu del falso profeta y también del espíritu de la bestia anticristo. Eso es lo que estamos viendo hoy en día, y esto es algo que la Biblia nos enseña que iba a ocurrir, y curiosamente lo estamos viendo ahora mismo. Ahí está. Pero, Pastor Willy, usted vive en una ciudad donde puede que exista, usted tiene mayor información sobre esto, más de 500 iglesias evangélicas. La inmensa mayoría de los líderes de esta ciudad no les interesa hablar de temas escatológicos, de la venida de Cristo, sino que andan detrás de esos hombres que vienen hablando de conquistar la ciudad, que vamos a conquistar la ciudad, que vamos a llenar, a ungir con aceite la ciudad para conquistar toda la zona norte, y andan con esa calentura de la conquista. Y esa palabra, usted como pastor la ha venido oyendo aquí, ¿cómo ha reaccionado usted con esa palabra que suena bonito, conquista, y hasta las canciones? Hay canciones que vamos a conquistar del norte al sur, del este al oeste, y ahora que nos damos cuenta que una de las características de la bestia, el anticristo, va a ser la del leopardo, una conquista a velocidad. ¿Y cómo lo ven en ese momento? ¿Cómo se está manejando esa palabra en el ámbito religioso? La pregunta es, si nuestros religiosos evangélicos están siendo seducidos por ese espíritu de conquista, entonces imagínense el pobre mundo. Sí, definitivamente que basta nada más con ver la publicidad que se hace para los eventos cristianos. Y muchos hablan de conquistar, hablan de tomar las naciones. O sea, casi toda la publicidad que yo veo sobre esos eventos van en torno a esa conquista. Yo creo, doctor, que no es otra cosa más que ese espíritu que está operando ya hoy en día, que está preparando, una vez más, yo insisto, está preparando a todos los seres humanos para que después, cuando estemos hablando del tema, ya no sea tan difícil, estemos ya muy familiarizados con eso. Pero nos damos cuenta la realidad de las cosas. Usted hablaba de ministerios. Nos damos cuenta de la realidad de que mientras que se habla de mucho de conquista, y se habla mucho de pelear, y se habla mucho de tomar las naciones, nos damos cuenta que las iglesias siguen estando igual, si no es que hasta más vacías. Y esa es una triste realidad que tenemos que destacar, porque lo que nosotros ahora estamos viendo en la televisión, el fruto de esa iglesia o de la otra iglesia en función del número
de asistencia en función del crecimiento numérico, cuando no debería ser así. Yo doy gracias a Dios por las iglesias grandes, siempre que haya santidad ahí. Pero tristemente no ese es el caso en la inmensa mayoría de las iglesias. Mucho número, mucha cantidad de gente, pero huelga, falta la suficiente santidad. Estamos en el versículo, en la primera página, como ustedes están viendo ahí, estamos analizando el segundo versículo, que dice que la bestia que viera semejante a un leopardo, y estamos hablando que representa, que va a traer la característica de esta bestia de conquista, el espíritu, ese espíritu osado de conquista, el anticristo. Todo, dice un dicho que, en una parte filosófica de Napoleón, que dicen que Alejandro tenía un espíritu insaciable, así dicen los escritos en la historia, tenía un espíritu insaciable de conquista, es decir, que nunca se saciaba, tanto que cuando llega a la China, que es la última parte que llega en Asia, cuando le pregunta a sus 4 generales qué otro territorio había que conquistar, porque por supuesto no se había descubierto América, sino el tipo hubiera venido a América a conquistar. Cuando le dicen sus 4 generales que ya no hay más que conquistar, dice que el tipo fue cuando le entró la borrachera, que se deprimió y entró una borrachera que después mata a uno de sus mejores amigos. O sea, tenía un espíritu totalmente insaciable, pero insaciable de conquista. Y claro, la conquista es poder, un espíritu insaciable de poder. Y estamos viendo que ese espíritu se está notando y está contagiando, eso estamos hablando, y los comentarios de los pastores, se está contagiando aún a líderes de la propia iglesia. Y seguidamente, fíjate Miguel ahí en el pasaje, Pastor Willy, seguidamente, estamos en el versículo 2, seguidamente dice, y sus pies eran como de oso. El oso que representa al imperio de los persas. Dicen los expertos que el oso es una fiera salvaje, cruel y despiadada, que le fascina, cuando está embravecido el oso, le fascina agarrar a sus víctimas y desgarrarlas y sacudirse en la sangre de sus víctimas. Es decir, que él tendrá las características en esa manera que no le importará a quién tenga que pisotear o a quién tenga que llevarse por delante con tal de cumplir su objetivo esta bestia. Y haciendo que es claro, esto ya se va a ver con mayor fuerza ya en su gobierno, pero podríamos decir que en cierta forma lo estamos viendo este espíritu en este momento, y en cierta forma está contagiando a nuestra propia iglesia, porque vemos a líderes con ese espíritu de egoísmo y ese espíritu que no le importa a qué ministro, a qué otra iglesia se tenga que llevar por delante o pisotearla, y se van encima, como dice este señor en la famosa, que no vamos a estar mencionando nombre, pero dice este señor de Colombia, que dice que todas las iglesias pequeñitas, los concilios y todo, tendrán que desaparecer. Es decir, está pisoteando y llevándose encima todo esto. Esa es una característica de esa bestia salvaje, que va a ser uno de los espíritus encarnados en el anticristo. No sé si el pastor Willy, después algo otro comentario y seguimos a la siguiente parte. Sí, bueno, algo que también cabe destacar aquí es el hecho de que hoy en día tenemos que estar muy, muy alertas, porque lamentablemente la iglesia se está tomando una actitud muy, muy de mundo. Hace algunos años atrás la iglesia cristiana marcaba muy bien su pauta en cuanto a diferenciar entre lo que era de este mundo y lo que pertenecía a Dios. Pero hoy en día nos estamos dando cuenta cómo la iglesia está dejando entrar mucho del pensamiento, de la corriente de este mundo. Incluso dice la palabra de Dios en Romanos 12:2 que no nos conformemos o no nos amoldemos a este mundo, sino que transformemos nuestras vidas por medio de la renovación de nuestra mente. Es decir, constantemente nosotros tenemos que estar renovando nuestra forma de pensar a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo constantemente quiere contaminar la mente de las personas. Entonces, la iglesia está pasando por una crisis que desde mi particular óptica es una crisis de identidad. De pronto la iglesia no sabe quién es. De pronto la iglesia no sabe si tiene que ser conquistadora o tiene que ser sumisa. De pronto la iglesia no sabe si tiene que pelear o tiene que aguantar. De pronto la iglesia no sabe mucho de lo que está pasando con ellos por su falta de identidad.
¿De dónde viene la falta de identidad en la iglesia? Del abandono a los principios de la palabra de Dios. Es decir, la iglesia está haciendo mucho caso al hombre y se está olvidando de hacerle caso a Dios. Por eso es que estamos pasando toda esta crisis, doctor. Pastor Rosell, es muy importante todo lo que está diciendo el pastor Willy y todas estas características que también que son de la bestia anticristo y que se está viendo reflejado en este momento. No, y siguiendo con lo que estaba usted hablando acerca del oso, de que el oso pisa y que el oso derriba, ¿no? También añadiendo a lo que está diciendo el pastor Guillermo ahora mismo, vemos también que incluso se va muy lejos, mucho más lejos, incluso al punto de maldecir. Cuando la Biblia nos enseña de que Jesucristo mismo nos enseñó de que jamás debemos maldecir, sino bendecir, encontramos hoy en día a presuntos líderes que maldicen, si no de una manera abierta, que también algunos lo hacen, de una manera no abierta, pero en realidad están haciendo eso. O sea, pisan y pisotean como hace el oso, como el imperio medo-persa, ¿verdad? Que el oso representa al imperio medo-persa, una de las bestias del libro de Daniel, justamente, y también aquí en Apocalipsis 13 estamos viendo. Entonces, es una de las realidades que estamos viendo. Si no se puede hacer de manera subrepticia, si no se puede hacer con sutilidad, lo hacen abiertamente, pisando como pisotea el oso. Y eso es algo de lo cual, hermanos, tenemos que huir. Nosotros no somos llamados a maldecir a nadie, sino más bien todo lo contrario, somos llamados a bendecir. Amén. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y las potestades también, no se me puede olvidar.